La identidad del filósofo sofista conocido como Antifonte es un tema controversial. No se sabe bien si el orador Antifonte de Ramnunte, autor de las tetralogías sobre retórica, y el sofista Antifonte son la misma persona. No vamos a resolver esta cuestión ahora, sino que vamos a concentrarnos en los textos que tenemos y que tratan sobre una gran variedad de temas interesantes, entre los que se destaca una concepción de la justicia. También podemos encontrar una de las primeras conformaciones del debate entre naturaleza y convención, un tema fundamental en la historia de la filosofía. Como pasa con el resto de los sofistas, de Antifonte solo tenemos fragmentos que dan lugar a muchas dudas e interpretaciones. Sócrates, en el Menéxeno de Platón, menciona con un poco de ironía las habilidades retóricas de un orador ático llamado Antifonte. El Antifonte orador, como nos cuenta Tucídides, formó parte, junto con Pisandro y Terámenes, de la oligarquía conocida como el Consejo de los 400, que asumió el poder en Atenas por un golpe de estado en el año 411 a.C., durante 4 meses. Luego de su derrocamiento y de la restauración de la democracia, Antifonte fue ejecutado junto con Arqueptólemo. Aristóteles en la Constitución ateniense dice que Antifonte fue un hombre de buen nacimiento y de sabiduría y reputación sobresalientes. Escribió una serie de ejercicios retóricos conocidos como las tetralogías y 3 discursos forenses legales. Dionisio de Halicarnaso, un historiador y maestro de retórica griego del siglo I a.C., en su primera carta a Amaeus, asegura que es un error asumir que todos los fundamentos de la retórica fueron definidos por la escuela peripatética de Aristóteles, ya que hay que conceder descubrimientos importantes a Antifonte, así como a Trasímaco de Calcedonia y a Teodoro de Bizancio. Estos dos últimos recibieron un tratamiento irónico por parte de Sócrates en el diálogo platónico Fedro. Dionisio también quiso demostrar que el gran orador Demóstenes no fue influenciado exclusivamente por la retórica de Aristóteles. Según cuenta Genofonte en su Memorabilia, Antifonte una vez quiso atraer para sí mismo a los seguidores de Sócrates y cuestionó en público su filosofía, porque conduce a la pobreza material por no cobrar dinero por sus lecciones. Llamó a Sócrates maestro de la infelicidad y le dijo que su conocimiento no tiene valor. Sócrates, también como personaje de Genofonte, le contestó, entre otras cosas, que los sofistas se dedican a la prostitución de la sabiduría y que lo divino es no tener necesidades antes que vivir rodeado de extravagancias costosas. Cabe aclarar que en aquella época había un prejuicio negativo por el trabajo asalariado en general, por lo que los sofistas enseguida hubieran sido vistos con desprecio. Si asumimos que el orador y el sofista son la misma persona, Antifonte fue hijo de Sófilo y provino del demo ateniense de Ramnunte. Un demo era un territorio administrado por una ciudad-estado, como una pequeña ciudad. Era un poco más joven que Gorgias y fue contemporáneo de Sócrates. Su padre tenía una escuela. Fue uno de los pioneros de la retórica en Atenas por sus enseñanzas y escritos. Pudo ser uno de los primeros en ocuparse de la escritura de discursos. Se le atribuyen 2 libros principales, sobre la concordia y sobre la verdad. Ya vamos a ver su contenido. Y también escribió el Politicus. Todo esto lo derivamos de las referencias de Hermógenes de Tarso, el pseudo Plutarco, Filóstrato y Focio, que a su vez vienen de Cecilio de Caleacte, un retórico griego del siglo I. Contrario al estereotipo de los sofistas, Antifonte no fue un viajero crónico que se instalaba en donde sea en que pudiera generar dinero. Parece que el primero que distinguió al Antifonte orador del Antifonte sofista fue Dídimo de Alejandría, apodado Calquénteros o Tripas de Bronce, un gramático griego de la época de Augusto, o sea el siglo I a.C. Él argumentó que son personas distintas debido a la diferencia de estilos que se percibe entre sus obras. Sin embargo, una misma persona puede variar el estilo de escritura entre sus propias obras, ¿por qué no? Sobre todo si se dedica a la oratoria y al dominio del lenguaje, como buen sofista. Dicho sea de paso, en la antigüedad los términos orador y sofista eran prácticamente equivalentes. Ahora, el otro problema es que no solo hay diferencia de estilo, sino también de perspectiva entre sus obras. Por un lado se nota una postura conservadora, reaccionaria, oligárquica, y por otro una más democrática e igualitaria.
No obstante, quizás tampoco hay elementos sustanciales para separar estrictamente a un antifonte derechista de un izquierdista, como categorías estereotípicas, y el problema de la interpretación de los fragmentos aún queda pendiente. A su vez escribió manuales de retórica, tragedias y se le atribuye un libro llamado Sobre la interpretación de los sueños y otro El arte de evadir el estrés, lo que sugiere intereses en psicología. De hecho, el pseudo-Plutarco dice que Antifonte estableció una especie de lo que hoy llamamos clínica en la antigua ciudad de Corinto para curar a personas estresadas mediante un tratamiento basado en palabras, acaso como la terapia, lo cual es una puesta en práctica de la idea de Gorgias de que las palabras tienen el mismo efecto que tienen las drogas sobre el cuerpo. Recordemos que Hipócrates consideraba al estrés como una condición patológica. Hay evidencias de que Antifonte, en lugar de sostener que los sueños tienen un valor predictivo, los veía como signos que deben ser interpretados no de forma literal. También estuvo interesado en geometría, física y astronomía. Hace acordar a los presocráticos por sus observaciones acerca del origen del cosmos. Sería uno de los pocos sofistas, junto con Critias, que provino de Atenas. No fue un personaje de Platón en ninguno de sus diálogos, acaso porque Platón lo desestimaba. Es difícil reconstruir un pensamiento filosófico coherente y unificado a partir de los fragmentos que tenemos y que en algunos casos consisten en solo una palabra. Sin embargo, estudiar a los sofistas es estudiar los escasos fragmentos de una otrora gran tradición intelectual. El libro titulado Sobre la verdad es una de las fuentes principales que tenemos para tratar de entender la moral sofista. Gran parte de los fragmentos que habrían sido parte de este libro deviene de los papiros de Oxirrinco, un conjunto de manuscritos descubiertos cerca de un basural en Egipto a fines del siglo XIX. Pero no conocemos el orden original de los fragmentos. Parece que el tema central de este texto es la idea de que la verdad o la realidad no se encuentra en la superficie o la apariencia de las cosas, por ejemplo, en el nivel de las creencias comunes de la gente o, como reporta Galeno, por la falta de correspondencia entre el sentido de la vista y la realidad exterior objetiva, a la manera de Gorgias en su tratado sobre el no ser. Orígenes, uno de los padres de la Iglesia cuya interpretación es parcial, en su libro Contra Celso, afirmó que Antifonte en Sobre la verdad negó la existencia de la providencia, y trata a él y a Demóstenes como gusanos arrastrándose en el barro de la ignorancia y la estupidez. No obstante, no es sencillo determinar un único esquema unificado que incluya a todos los fragmentos del libro. En suma, digamos que es una colección de máximas y proposiciones acerca de temas diversos como el tiempo, la distinción entre griegos y bárbaros, el origen del mundo, la cuadratura del círculo y una crítica a las costumbres humanas en favor de la naturaleza. Ya vamos a ir a esto último puntualmente. El libro Sobre la verdad se divide en dos partes. La primera contiene referencias al tema de la justicia. El siguiente fragmento sugiere que nuestros sesgos etnocéntricos nos engañan. Reconocemos y respetamos las leyes de comunidades cercanas, mientras que no respetamos ni veneramos las de comunidades lejanas. En esto, sin embargo, nos hemos vuelto barbarizados el uno hacia el otro, cuando en realidad, en lo que respecta a la naturaleza, todos estamos igualmente adaptados para ser ya sea bárbaros o griegos. La palabra bárbaro originalmente se refería a quien no hablaba griego, y a veces los griegos tenían un sentimiento de superioridad ante los bárbaros. Este fragmento nos dice que tanto griegos como bárbaros comparten necesariamente la misma naturaleza universal. Todos respiramos aire, nos reímos, lloramos, escuchamos sonidos, vemos con los ojos, trabajamos con las manos y caminamos con los pies. Pero hay que notar que, por más de que Antifonte quiere demostrar que somos iguales, aún recurre al sentido peyorativo del término cuando dice que nos hemos vuelto barbarizados. Quizá para destacar que lo realmente malo es tratar a los demás como naturalmente inferiores. Por naturaleza no hay diferencias esenciales por la raza o, como dice en otro fragmento, por el lugar de nacimiento, ya sea noble o humilde. Dicofrón, otro sofista,
también está enojado con las distinciones con base en el nacimiento. Aunque no tenemos evidencia, es probable que Antifonte también haya estado en contra de la idea de esclavos por naturaleza, defendida por Aristóteles. En aquellos tiempos se puede encontrar la idea de que la esclavitud no es natural en Eurípides, cuando uno de sus personajes dice que solo el nombre le trae vergüenza al esclavo. En todo lo demás, esclavo no es peor que libre, si uno es un buen hombre. Pero esta no es necesariamente la opinión de Eurípides. También se dice que Alcidamante, un sofista discípulo de Gorgias, afirmó que Dios hizo a todos los hombres libres y que la naturaleza no hizo a nadie esclavo. Sin embargo, con otra lectura podemos ver que el fragmento no dice que bárbaros y griegos son iguales moralmente o culturalmente, sino solo que las personas están igualmente adaptadas para ser griegos o bárbaros. No sabemos qué tan comprometido estaba Antifonte con la idea de igualdad. Ya vamos a volver al tema de la justicia, pero primero veamos algunas otras referencias sobre la verdad. Según una cita de Galeno, Antifonte brindó un rol central a la inteligencia humana. En el caso de los hombres, la mente es el gobernante del cuerpo tanto en asuntos de salud como de enfermedad y en todo lo demás. El gramático de Alejandría, Valerio Arpocración, en su diccionario, registró algunos términos que Antifonte usa en su libro. Aopta, disculpen por la pronunciación, que quiere decir algo invisible que parece ser visible, y apaté, que es una experiencia que no sucedió, como una no experiencia, digamos. Estos vocablos podrían estar relacionados con el tema del contraste entre apariencia y realidad. Cabe aclarar, por supuesto, que las palabras o frases sueltas no dicen mucho sobre el contexto en el que fueron utilizadas. Esto queda en el terreno de la conjetura. Según referencias de Aristóteles, Antifonte propuso un método para cuadrar el círculo, que Aristóteles criticó por no usar los principios de la geometría de forma adecuada. Sin embargo, ¿acaso la idea del sofista era justamente demostrar cómo un medio aparente puede hacerse pasar por la verdad? Se le atribuye a Hipías, dicho sea de paso, el descubrimiento de la cuadratriz que ha sido usada para cuadrar el círculo. La segunda parte del libro sobre la verdad trata acerca de cosmogonía y zoología. Su reporte cosmológico podría enmarcarse dentro de la tradición presocrática jónica. No necesariamente Antifonte propuso algo nuevo, sino que se adhirió a las cosmologías de sus predecesores como Empédocles y Anaxágoras. Es probable que Antifonte no haya sido tan escéptico como Gorgias, quien dudaba de todas las teorías físicas naturales. A lo sumo criticó la ambigüedad de las palabras que no pueden expresar la realidad. Cuando un hombre dice una sola cosa, no hay un único significado correspondiente, ni es el tema de su discurso una sola cosa, ya sea de esas cosas que el más poderoso observador ve con sus ojos, ni de esas cosas que el conocedor más poderoso sabe con su mente. Pero quizá para él la realidad como tal existe. Pródico y los sofistas en general también estaban preocupados por la corrección de los nombres, es decir, el buen uso de las palabras para referirse a las cosas. Para Antifonte, como veremos, la palabra justicia debería aplicarse solo a lo que es justo por naturaleza, no a las leyes de la sociedad. Arpocración y la Enciclopedia Suda han destacado las siguientes palabras que Antifonte usó en esta parte de la obra. De nuevo, disculpen por la pronunciación. Aiestó como eternidad o algo que permanece siempre en el mismo estado. Diastasis como la distensión con respecto al orden del universo. Adiastaton como lo no distendido con respecto a lo que no ha sido separado todavía. Es probable que el mismo Antifonte haya inventado esta palabra. Diatesis como disposición con respecto al ordenamiento del mundo. Aecio conservó algunos fragmentos cosmológicos. Antifonte dice que la luna brilla por su propia luz, pero es oscurecida por la superposición del sol, puesto que la naturaleza del fuego más fuerte es oscurecer al más débil, y esto también sucede en el caso de las otras estrellas.
Alcmeón, Heráclito y Antifonte dicen que la luna es eclipsada por la revolución del cuerpo con forma de cuenco y sus declinaciones. La opinión de Antifonte es que el mar es la transpiración resultante de la vaporización del elemento húmedo primordial por lo caliente, proceso a partir del que el elemento húmedo restante es separado, transformándose en sal por evaporación, que es lo que pasa en el caso de la transpiración en general. ¿De qué manera Antifonte relaciona su reporte cosmológico con la visión de la naturaleza como la verdad? Si es que lo relaciona, no lo sabemos. Sin importar quién lo haya escrito, Sobre la verdad es un texto fundamental en la historia de la filosofía antigua, y se puede decir que contiene un antecedente de lo que se conoce como teoría natural de la ley. De este libro podemos extraer aportes importantes para el debate entre nomos y physis. Uno de los principales temas intelectuales del siglo V a.C. en la antigua Grecia era el contraste entre el nomos, una palabra que se refiere a las leyes, las convenciones o las costumbres, y la physis, que se refiere a la naturaleza, a grandes rasgos. Si queremos indagar en este debate, tenemos que hacer preguntas como ¿de dónde provienen las leyes? ¿De la naturaleza o de las convenciones sociales de los seres humanos? ¿La religión está justificada en las creencias de la gente o en la misma naturaleza real del mundo y el universo? El nomos, vamos a llamarle la ley, es variable, contingente y depende de cada cultura y su momento histórico, mientras que la physis o la naturaleza es universal, inmutable y necesaria. Los presocráticos, que vinieron antes que los sofistas, según Aristóteles, buscaban la naturaleza primordial que subyace en todas las cosas del mundo. Para Tales de Mileto era agua, para Anaxímenes aire, para Empédocles las cuatro raíces, o sea, una mezcla de aire, agua, fuego y tierra. Estas cosas, además de sustancias, eran vistas como principios que ordenan el universo. La típica oposición que se puede plantear es que los presocráticos estuvieron del lado de la physis y los sofistas del lado del nomos, pero esta separación no es tan estricta, ya que por ejemplo Demócrito, como presocrático, habló sobre temas éticos, y tanto Hipías como Antifonte tenían intereses en ciencias naturales. Antifonte como sofista está del lado de la physis, o la naturaleza, en el sentido más que nada del ser humano, no tanto del cosmos o alguna fuerza del más allá. Las cosas que necesariamente forman parte del ser humano, por ejemplo, son los deseos, los lamentos y las aspiraciones. Para Antifonte es mejor seguir con lo que ordena la naturaleza por necesidad. La justicia, entonces, es un asunto de no romper las leyes y las costumbres de la ciudad en la que uno es ciudadano. Esta es una clásica concepción convencionalista de la justicia, según la cual las leyes no provienen de la naturaleza externa o de la verdad en sí misma, sino que son el producto de un acuerdo entre la sociedad. Idea que también se ve en Trasímaco como personaje de Platón en la República. Y quizá la podemos relacionar con la tesis protagoriana de que el hombre es la medida de todas las cosas, en el sentido de que un grupo de personas en conjunto determinan para sí mismos lo que es justo mediante sus leyes. Pero el convencionalismo no es la postura directa de Antifonte, sino que probablemente está citando la opinión de otros, ya que el sofista incluye a la naturaleza o physis en sus propias ideas. Y como veremos, su conclusión es que si uno sigue las leyes, puede ir en contra de la naturaleza. Entonces, un hombre usaría la justicia de la forma más ventajosa para sí mismo si considerase las leyes como importantes cuando hay testigos presentes, pero cuando está por su cuenta y sin testigos, uno considera las demandas de la naturaleza, ya que las demandas de las leyes son adventicias, pero las demandas de la naturaleza son necesarias, y las demandas de las leyes se basan en acuerdo, no en la naturaleza, mientras que las de la naturaleza no dependen del acuerdo.
Si una persona transgrede las demandas de las leyes y nadie se da cuenta, se verá libre del castigo y de la vergüenza. Esta última observación es cínica y hace acordar a Calícles, el personaje de Platón en el diálogo Gorgias. Para Antifonte quizás no solo la ley sino también la moral es convencional, lo que no debe implicar necesariamente inmoralidad u hostilidad directa a las leyes, ya que bien puede ser utilitarismo. Recordemos también que esta postura le permite a Antifonte plantear la igualdad natural entre griegos y bárbaros. Si, por otro lado, un hombre, lo cual es imposible, viola algunas de las demandas inherentes a la naturaleza, incluso si toda la humanidad no se da cuenta, el daño no es menor, e incluso si todos se dan cuenta, el daño no es mayor, puesto que el perjuicio que sufre no es cuestión de apariencia, sino de verdad. Lo que gobierna el mundo de Antifonte no son dioses, sino una naturaleza impersonal. Uno puede ignorar los decretos de la naturaleza por un tiempo, como el hambre o el cansancio, pero si estas cosas se extienden, llevan hacia la muerte. Sócrates estaría de acuerdo en que la transgresión a las leyes hechas por los hombres puede pasar desapercibido, pero nunca se pueden violar las leyes divinas y universales como si nada. La diferencia entre Sócrates y Antifonte es su concepción sobre la naturaleza. Luego el fragmento dice que muchas cosas definidas por las leyes van en contra de la naturaleza. La vida y la muerte van de acuerdo con la naturaleza. La vida define lo ventajoso y la muerte lo desventajoso. Las supuestas ventajas que garantizan las leyes en realidad son un obstáculo para el desarrollo de la naturaleza. De vuelta se escucha el tono de Calícles, mientras que las ventajas prescriptas por la naturaleza llevan hacia la libertad. En privado hay que seguir a la naturaleza. En público hay que cumplir con las leyes solo para evitar sanciones judiciales. Y en todo caso, las ventajas que ofrecen las leyes son buenas en la medida en que el castigo por no cumplirlas sea peor que desatender las demandas de la naturaleza. Por el estado deteriorado del texto original, no queda claro qué tipo de cosas son ventajosas por naturaleza para Antifonte, pero es válido suponer que su idea principal era maximizar el placer y minimizar el dolor, más que nada en sentido individual, lo que no quiere decir que haya dejado completamente de lado a las preocupaciones sociales, como veremos en su siguiente texto sobre la concordia. No dice que deberíamos reemplazar el nomos con la physis, pero sí que lo que la physis determina es más ventajoso. Las leyes y convenciones sociales son un agregado a la naturaleza y son un producto de una especie de contrato entre las personas, pero no se generan de forma necesaria ni universal. Hasta donde sabemos no queda claro cuál es el origen de las leyes para Antifonte. El nomos es opinión y la physis es la realidad. El nomos puede producir tanto placer como dolor, pero la physis siempre produce placer y satisfacción, de modo que la postura más razonable sería el hedonismo. Posiblemente Antifonte es uno de los primeros defensores del hedonismo en la filosofía griega, pero esto no queda claro. Puesto que las leyes pueden ir en contra de la naturaleza, si uno las cumple, va a experimentar menos placer y más dolor. Si completamos esta línea de pensamiento con personas como Calícles, Trasímaco o Glaucón como personajes de Platón, la naturaleza humana es egoísta y tiende hacia las cosas buenas, entiéndase riqueza, poder y placeres. Puesto que esto es peligroso para la mayoría, se crean leyes para restringir la pleonexía, o sea, el deseo insaciable de tener lo que le corresponde a los demás de forma desenfrenada. Además, las leyes no son garantía de que no se cometan males que generan dolor, así que el tipo de justicia que proporcionan las leyes no es suficiente para resarcir el sufrimiento de la víctima. Si el caso legal va a juicio en la corte, el resultado se determina por la persuasión, no por la verdad, y ahí es donde entraría la habilidad retórica del típico sofista.
de modo que la persona que hizo el mal puede salir ganando si usa las palabras adecuadas delante del jurado. Este procedimiento no contribuye al desarrollo de la naturaleza. Entonces, quizás para Antifonte la justicia convencional, como ya dijimos, ni siquiera merece el nombre de justicia y no vale la pena seguirla. Protágoras, en cambio, como sofista, cree que si bien las leyes provienen de un contrato convencional, no solo es necesario, sino también beneficioso cumplirlas para lograr la estabilidad de la vida en comunidad. Y si las personas permanecen en su estado natural, se matarían entre sí y quedarían indefensos ante las bestias salvajes. Si hace falta modificar las leyes, se debe hacerlo mediante la persuasión pacífica, y Sócrates estaría de acuerdo con esto, al punto de que no tuvo problema con su propia sentencia de muerte determinada legalmente por un jurado. A esta altura conviene citar una referencia de Aristóteles en su Física sobre el pensamiento de Antifonte, quien planteó lo siguiente: si uno enterrara una cama y la putrefacción tuviera la capacidad de lanzar un brote, no sería una cama sino madera, puesto que el ordenamiento, en función de la convención y la forma artística, existe accidentalmente, mientras que la esencia es lo que persiste continuamente bajo todas las modificaciones. La palabra physis está relacionada con el verbo griego crecer. Tanto para los sofistas como para los presocráticos precientíficos, la naturaleza no está en la identidad superficial ni en los nombres, sino que está en los orígenes, en la generación y en lo que persiste más allá del cambio. En este contexto antiguo se puede rastrear el origen de la dicotomía entre naturaleza y convención. Evidentemente, la ética y la política constituyen el terreno más importante para este debate. Según Aristóteles, las leyes de una comunidad particular son, por un lado, escritas y por otro, no escritas. Las no escritas son universales y naturales. Si las leyes escritas, que son inestables, van en contra mía, como le pasó a Antígona, yo puedo apelar a la ley universal, que es inmodificable y es la ley de la igualdad. En resumen, para Antifonte las leyes son restricciones innecesarias y artificiales para las personas, y su origen es convencional, lo cual es un antiguo antecedente de las teorías del contrato social desarrolladas en Europa en los siglos XVII y XVIII, mientras que la naturaleza es necesaria y universal. Esta postura trae varios problemas, ya sea por la falta de información que tenemos o por la falta de consistencia en el mismo argumento del sofista. No queda claro qué es la naturaleza ni qué tipo de cosas naturales son beneficiosas para los seres humanos. ¿El beneficio es la única medida de lo natural? ¿Qué pasa con las enfermedades o la muerte? Son cosas que devienen de la naturaleza pero traen dolor. ¿Es inevitable que las personas tiendan a lo que es más ventajoso? La buena comida es placentera, pero si comemos demasiado nos hace mal. ¿Qué diría Antifonte en estos casos? ¿Qué pasa si las leyes coinciden con la naturaleza? ¿No podemos reformar las leyes para que se ajusten a la naturaleza? ¿Qué pasa si seguir las leyes es más ventajoso o algo neutral? En todo caso, parece que la postura de Antifonte es que las leyes no deberían ser las fuentes de nuestras acciones. Su libro sobre la concordia es un escrito moral o moralizante al que se atribuyen varios fragmentos, algunos de los cuales son pesimistas. La misma palabra concordia u homonoia era un término típicamente conservador en aquella época, utilizado en parte para expresar la buena voluntad de los que están en una posición de inferioridad para aceptar el orden benevolente impuesto por los de arriba, con el fin de garantizar la unidad ciudadana y la ausencia de conflictos internos, sobre todo en aspectos legislativos. Recordemos que Antifonte participó en un golpe de Estado, pero no hay manera precisa de conectar esta circunstancia con este libro. ¿Acaso la concordia fue el objetivo del nuevo gobierno?
¿Acaso la concordia fue lo que justamente se perdió con ese gobierno de los 400, que fue reemplazado por el de los 5000, el mejor régimen en la historia de Atenas, según Tucídides? En suma, parece que el tema de esta obra es la idea de que la vida humana puede ser mejorada mediante el fomento de la concordia. Podemos encontrar referencias a la educación, psicología y sociedad. La mayoría de los fragmentos de esta obra derivan de la antología de Estobeo, un compilador del siglo V, a quien le debemos la preservación de los textos de muchos otros autores antiguos. Según Harpocración, en este libro hay menciones a los trogloditas, los cabeza ancha y los pies de sombra. No sabemos en qué contexto Antifonte se refirió a estos grupos de personas. Podría haber tenido intereses etnográficos. ¿O acaso Antifonte quiere demostrar que hasta estos grupos, como los hombres que viven bajo la tierra, sin importar lo extraño que nos parezcan, pueden desarrollar una concordia política? Un fragmento dice: el hombre, quien afirma por un lado ser la más divina de las bestias, no sabemos cómo sigue la frase a partir de ahí, pero es probable que Antifonte quiera contrastar, por un lado, las creencias de los seres humanos que se ven a sí mismos como divinos o similares a lo divino, y por otro lado, su conducta real. Otro fragmento dice: mi buen amigo, es maravillosamente fácil encontrar defectos en toda la vida. No tiene nada especial, ni grandioso, ni extraordinario, sino que todo es pequeño y débil y de corta duración y mezclado con grandes dolores. El apelativo mi buen amigo, que también es usado por Sócrates, parece indicar que el libro originalmente estaba escrito en forma de diálogo. No sabemos cuál es el posicionamiento de Antifonte ante esta idea ni cómo relacionarla con los demás fragmentos. Quizás está suscribiendo a esta idea o quizás está citando las ideas de alguien más. Hay un largo fragmento que se refiere al matrimonio, sus ventajas y desventajas. Podemos enmarcar este tema dentro de la noción más amplia de concordia, que no solo es individual o familiar, sino también social. También parece que Antifonte está haciendo un reporte de la vida en general y las etapas, como el matrimonio, por las que uno pasa. Porque el matrimonio es una gran prueba para un hombre. Si la esposa resulta incompatible, ¿cómo debería lidiar con esta situación? El divorcio es un proceso problemático que hace enemigos a tus amigos. ¿Qué es más placentero para un hombre que una esposa conforme a su propio corazón? ¿Y qué es más dulce, especialmente cuando él es joven? Pero en ese mismo lugar donde habita el placer, el dolor acecha en la cercanía, porque los placeres no vienen solos, sino que los dolores y las fatigas los siguen en su camino. Supongamos que nacen los hijos. Ahora en efecto todo se llena de preocupaciones, y el florecimiento alegre de la juventud se aparta de la mente de uno, y la expresión en el rostro ya no es la misma. Por la selección parcial de esto veo, no queda claro cuál es la secuencia completa que quiere plantear Antifonte, pero es válido suponer que el punto principal era afirmar que la concordia puede ayudar a hacer la vida de matrimonio más llevadera. Sigamos viendo otros fragmentos. La principal entre las actividades humanas es, creo, la educación, puesto que cuando un hombre hace un buen comienzo de cualquier asunto, es probable que el final también resulte bueno. Protágoras también estaría de acuerdo en que la formación moral de un hombre es muy importante, sobre todo para la vida social. No hay nada peor para los hombres que la falta de disciplina. Conociendo esto, los hombres del pasado acostumbraban a sus hijos a ser disciplinados y a hacer lo que se les decía desde el comienzo, para que cuando crezcan en la madurez y experimenten grandes cambios en sus vidas, no sean arrojados a la confusión. Esta misma línea de pensamiento se puede leer también en las leyes de Platón, cuando el personaje del ateniense menciona que los ciudadanos actúan con reverencia y sumisión ante la constitución de Solón,
y compara a las leyes con una reina y a los atenienses con esclavos. Con quien quiera que una persona se relacione durante la mayor parte del día, así necesariamente llegará en sus hábitos. Este fragmento quizás está pensado para jóvenes y niños y está diciendo tener cuidado con quién te juntás. Cuidar a los ancianos es muy parecido a cuidar a los jóvenes. Esto quizás implica que la concordia para el sofista incluye el cuidado de los mayores. Es difícil determinar el sentido original en relación con la idea de concordia de algunos de los fragmentos, pero de todas maneras son interesantes. La vida es como una tarea de vigilancia de todo el día, y la duración de una vida es como un solo día, por así decirlo, en el que miramos la luz y luego pasamos la posta de guardia a otros que vienen después de nosotros. Hay algunos que no están contentos con vivir su vida actual, pero están constantemente en un estado de ansiosa preparación, como si fueran a vivir alguna otra vida, no la presente, y mientras que ellos están así de ocupados, el tiempo pasa y se agota. También narra una pequeña historia de un hombre que, a cambio de un interés, le pide prestado dinero a otro hombre que tenía mucho, pero éste no se lo presta y decide guardarlo, pero se lo roban y cuando se da cuenta de esto se lamenta por no haber prestado el dinero, lo que podría haberle garantizado no solo su preservación, sino también una ganancia por el interés. La moraleja es que cuando un hombre no ha utilizado algo ni tiene la intención de usarlo, es indistinto para él tenerlo o no, ni le hace mayor o menor daño no tenerlo. Esto hace acordar un poco a la parábola de los talentos en el Nuevo Testamento. No queda claro el sentido general de esta historia. Podría ser que la cooperación con los demás es buena, o bien que hay que sacar ventaja de las circunstancias. A lo sumo Antifonte ha percibido la tensión que existe entre el bien individual y el bien colectivo. Quizás el hombre individual naturalmente busca lo que le parece beneficioso para sí mismo, y al mismo tiempo necesitamos de los demás para lograr cosas buenas que no podemos llevar a cabo de forma aislada y solitaria. En otros fragmentos Antifonte defiende valores éticos de prudencia, autocontrol y continencia. Aquel que desea gratificar sus placeres inmediatamente desea lo peor en lugar de lo mejor. Por ejemplo, si yo quiero lastimar a un vecino y lo hago sin pensarlo dos veces, estaría siendo imprudente, porque me voy a traer a mí mismo más sufrimiento del que yo espero. Aquel que no ha deseado ni realizado actos malos y vergonzosos no puede ser descrito como autocontrolado, puesto que no hay nada que haya tenido que superar para hacerse a sí mismo ordenado. ¿Esto acaso quiere decir que una persona que se autocontrola no es alguien que nunca le deseó el mal a nadie, sino alguien que a veces piensa justamente en hacer el mal, pero sabe refrenar sus ánimos antes de llevarlo a cabo? Aristóteles diría algo parecido en su Ética. Pero parece que Antifonte está recomendando el autocontrol no porque es algo moral en sí mismo, sino por cálculo egoísta, quizás incluso cálculo hedonista, que es lo que promueve Sócrates mismo, cuando dice que la correcta decisión de los placeres y las acciones es el arte de la medida.